Comenzamos a grabar. Buenas tardes, chiquillos. Espero que estén muy bien en sus casas. Hoy día vamos a hablar cosillas muy interesantes, que tienen que ver con muchos conceptos nuevos. En la mañana vimos entonces lo que era el contractualismo, vimos el diálogo que hace Hobbes y hace también Rousseau y Locke sobre esta necesidad de la búsqueda de la justicia y en cuanto a la construcción de la sociedad, que tiene que ver con una sociedad contractual. ¿Mm? Ahí está el dilema, ¿no? El dilema que tienen estos autores es cómo consideran al ser humano en su naturaleza. Si lo consideran un ser humano que es violento por naturaleza, que es egoísta por naturaleza, o que es bueno por naturaleza. Ahí siempre hay un debate y cada vez que nosotros pensamos sobre lo humano, siempre tenemos que considerar aquello. Por ejemplo, el tema de la presunción de conciencia tiene que ver con considerar, por ejemplo, al ser humano intrínsecamente bueno de algún modo, ¿ya? O que, por ejemplo, tiene derecho, obviamente, a ser juzgado con justicia. ¿Mm? Siempre, aunque uno no lo crea, los debates sobre las decisiones que se toman tienen que ver con eso, tienen que ver con cuál es la forma de sociedad que vamos a querer y cuál es el ser humano que nosotros estamos pensando para construir esa sociedad. Bien, vamos entonces. Ahí yo no sé lo que ustedes opinarán, si le creen más a Rousseau, que opina que el hombre es intrínsecamente bueno, o si consideran, por ejemplo, más coherente el diálogo de Hobbes, que tiene que ver con que el ser humano es un lobo para el hombre, o sea que es esencialmente más bien malo. ¿Qué piensan ustedes, chiquillos? ¿Qué piensan si estamos en una isla desierta, ¿ya? Como los primeros hombres y mujeres? ¿Qué haríamos primero? ¿Nos pelearíamos por los bienes o trataríamos de colaborar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Primero nos sacamos los ojos y después colaboramos? ¿O colaboramos primero? ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué sociedad ustedes esperan? ¿Qué sociedad creen ustedes? Vamos a repetir la pregunta. Vamos a repetir la pregunta. ¿El ser humano es esencialmente malo o es bueno? Y Sebastián ocupó una frase hecha, unión hace la fuerza, ¿ya? Pero esa unión, Sebastián, ¿está dada por la fuerza del Estado o está dada por las personas? ¿Cuál será esa intención de aquello? ¿Mm? Muy bien, ahí está el debate. Sí, sí, Emilia dice eso. Por ejemplo, claro, Emilia tiene mucha razón con respecto a lo que pasó con la pandemia, ¿no? Esto, por ejemplo, de esta unión por el cuidado, pero que más bien tenía que ver con una unión por el miedo y por el control policial, ¿ya? Hay dos formas de entender la situación. Ah, sí, pues la acumulación. Ahí tienes otra característica. Cuando, por ejemplo, pasa una catástrofe, la gente vuelve a ese estado natural de Hobbes, ¿no? Un estado donde estamos guerreando para tener los bienes, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí se ve la naturaleza humana según el pensador. ¿Bien? Hay harto que conversar ahí, ¿ya? Y harto que decir sobre estos pensadores y sobre cómo nosotros consideramos el contrato social. Bien, chiquillos, acá les estoy mostrando la primera clase. Acá modifiqué algunas cosas abajo para hablar sobre el tema que vamos a tomar en esta clase en específico. De todas formas, ya les subí el video y vamos a subir después el otro en la otra clase. Yo quería hablar un poquito más sobre los derechos humanos, pero creo que me voy a detener un poquito más en esto, ¿ya? Bien, vamos a bajar acá entonces la pantalla. Estamos viendo entonces la ética a partir de la justicia, no se olviden de eso, que para pedir un comportamiento ético nosotros tenemos que pedir ciertos comportamientos justos y el debate sobre cómo se construye una sociedad más justa, ¿ya? Es el que estamos insertos. Para algunos autores entonces, como Hobbes, ¿ya?
Hobbes, Rousseau y Locke confluyen en una cuestión que para ellos es muy cierta, que los seres humanos tienen derechos de forma intrínseca, ¿ya? De solamente por ser seres humanos tienen derechos, ¿ya? Pero el origen de este derecho es distinto en cada pensador. Para Hobbes, entonces, en la perspectiva de mirar una sociedad más natural, ya piensa que los seres humanos en ese estado de naturaleza pelean, pelean y hay una serie de violencias a partir de la adquisición de los bienes. ¿Mm? Eso es lo que dice Hobbes y para eso hay que crear un estado fuerte para contener ya esa violencia y para asignársela al otro. En este caso, el Estado asigna, por ejemplo, el derecho a la fuerza, a la aplicación de la fuerza, lo tiene una institución monopólica, que es la policía, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tenemos entonces ese fundamento, ¿ya? ¿De dónde viene esta idea? Viene de este pensador, de Thomas Hobbes. Aquí está, peladito. Ahí está, el peladito. Por otro lado, está Rousseau, que Rousseau piensa que naturalmente los seres humanos ya nacen libres y nacen buenos, y que es la sociedad la que los corrompe. ¿Ya? Una sociedad injusta, la cual tiene que volver entonces a ese legítimo privilegio, ese legítimo intrínseco, ¿ya? De que nosotros tenemos que buscar esa sociedad natural donde los derechos y las libertades ya son iguales para todos. ¿Bien? Tenemos por Hobbes entonces más bien la sociedad más controlada y por Rousseau la sociedad de derechos. Y por otra parte, tenemos a Locke, que profundiza un poco más en la idea de libertad y sobre todo en la idea de libertad y de propiedad privada. ¿Ya? Esa idea de la propiedad privada ya va a seguir dando vueltas. ¿Por qué? Porque se supone que para una sociedad moderna es la propiedad la que le da la libertad a las personas. ¿Ya? Las propiedades. ¿Mm? Por ejemplo, cada persona, una persona entre más propiedades en el sistema capitalista, tiene mucho más libertad, por ejemplo. Puede vender, puede usufructuarlas también, puede, por ejemplo, eh, tomar cierta riqueza de esa propiedad, y todo se basa en este resguardo, finalmente, de estas propiedades individuales. ¿Ya? Se supone que el Estado, para los pensadores liberales, ya que están en base a este tipo de pensamientos, es el Estado el que debe resguardar las propiedades. ¿Mm? Para eso serviría entonces el Estado, para las personas que piensan de una forma más bien capitalista. ¿Ya? Miremos entonces la ilustración acá. Acá tenemos el empresario, ya gordito ahí, entregándole un salario mínimo a un empleador, y siendo que atrás hay un saco más grande que representa la acumulación de la riqueza. ¿Ya? Para los pensadores liberales, ¿quién sería más libre? Sería el empresario, por supuesto, pero hay un problema acá, que también se considera libre al empleado al entregar su fuerza de trabajo. ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes ahí, chiquillos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Tanta desigualdad? ¿Será posible pensar esa desigualdad o no? Que es re injusto, pero lamentablemente así es. Así es. Aunque personalmente no me gusta. Ujú. Claro, tenemos que pensar entonces ya en esto, en esto. La voluntad general es la voluntad del pueblo, dice lo que todos podían desear, algo así como un acuerdo unánime que estaría en el origen de la fundación del Estado. ¿Ya? Para los pensadores, estos que están acá, los contractualistas, ya la fundación del Estado tiene que ver con un acuerdo intrínseco en la sociedad. Por una parte, Hobbes dice, no se maten, ¿ya? Hay un Estado fuerte que los va a resguardar y que va a administrar la fuerza. ¿Quién administra la fuerza? La policía y el Estado. ¿Ya? Por otra parte, Rousseau les dice, no, los seres humanos son buenos, y porque son buenos, tienen derecho a construir una sociedad en libertad y igualdad. Y por otro lado, tenemos a Locke, que dice, bueno, las libertades son las que te otorgan a ti los derechos, y por tanto, por ejemplo, el trabajo tiene que otorgarte cierta libertad. El problema es cuando hay una acumulación tal de capital,
ya que está acá ejemplificado por este señor gordito, que el trabajo del empleado, ¿ya? El trabajo del empleado no permite que éste tenga la libertad y la igualdad que demanda la sociedad o que demandaría el contrato. Por eso, ¿ya? A pesar de que los pensadores de acá puedan pensar de que las leyes son justas, la acumulación del capital es algo totalmente injusto. ¿M? Y ese es el gran problema. A este empleado, ¿ya? Que nosotros también vamos a estar aquí en base a él, le van a decir, bueno, tú eres libre de elegir trabajar, ¿m? Pero no, ¿por qué será libre de trabajar nomás? ¿No tendrá derechos también esa persona, por ejemplo, para tener una vida más digna? ¿Mm? ¿O no tendrá derechos también sobre esta riqueza que está aquí? Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿quién genera la riqueza? ¿La generará solamente el empleador o la generará también el empleado trabajador? ¿Quién genera la riqueza, chiquillos? ¿Quién la El genera? trabajador, ¿El trabajador? el trabajador, porque él hace como todo el esfuerzo para que se produzca, en verdad, y Ujú, el jefe ujú, se lleva así como el mérito ujú. y a él lo galardonean. Claro, claro. Ahí hay un problema. Mira, ahí Francisca, si yo te lo pongo en estos parámetros, ¿el problema será de igualdad o será de libertad? Ahí, el problema De igualdad. de igualdad, muy bien, de igualdad. Excelente, excelente. Estas categorías, nunca se olviden, para construir una sociedad más justa, las demandas éticas de esa sociedad es construir una sociedad de igualdad, ¿ya? Y de libertad. Claro, otras personas que piensan totalmente distinto a Francisca le van a decir, bueno, pero el empleador ya es quien pone, por ejemplo, los medios productivos para que pueda surgir ese trabajador. Ese es el pensamiento que tienen muchas personas, por ejemplo. Y por tanto, ya el Estado debe generar, por ejemplo, las condiciones para que este empleador siga engordando, por decirlo así, ¿ya? Para que se supone daría más trabajo. ¿M? Cuando las personas dicen, oh, es que va a dar trabajo, así como cuando salió Piñera y decían, no, es que va a dar trabajo, trabajo, trabajo. No, no es así nomás. Hay una cuestión mucho más compleja detrás, ¿ya? Que tiene que ver con las libertades y tiene que ver con las igualdades de la sociedad. Por eso, después de los pensadores contractualistas, vino otro pensador que es muy importante, ¿ya? Un pensador peligroso para algunos, que se llama Karl Marx. ¿M? Tenemos el lujo ahora de hablar un poquito de Marx, porque antes estaba más bien prohibido. ¿M? Siempre los profesores que me hablaban un poco de Marx, siempre atribuían a eso, siempre me decían que antes estaba prohibido hablar de esto. ¿Por qué? Porque la gente, ¿ya? Generalmente lo único que piensa es que trabajando se genera la riqueza, pero la riqueza se genera de otra forma también, ¿ya? Por ejemplo, la acumulación del capital acá tiene unos orígenes, tiene unos fundamentos, ya que la filosofía tiene que pensar y tiene que cuestionar. Bien, la libertad, por ejemplo, del trabajo no solamente tiene que ver con la acumulación del capital, sino que tiene que ver también con la dignidad del trabajo. Y esa es una de las cosas que Marx se dio cuenta. Vamos a leer un poquito acá. Dice, pasemos al siglo XIX. El pensamiento de Karl Marx da origen también a una idea de justicia que complementa la visión liberal de la propiedad privada y Rousseau la había complementado con la noción de igualdad. Este dice que la justicia es eliminar las clases sociales de todos los países. Él interpreta la historia como una constante explotación de los que tienen recursos o el capital hacia los que no tienen medios. Entiende que la historia acaba siendo una lucha de clases sociales, lo cual se traduce en tensión social. Él piensa que la única manera de acabar con esa tensión y de conseguir la armonía, el equilibrio y la paz social, por lo tanto la justicia, sería acabar con las clases sociales, en la medida en que no haya clases y no haya propiedad privada, pensaba Marx, que se conseguiría esta armonía y esa justicia. El problema de las sociedades que han intentado eliminar las clases sociales es que se han hecho con gran totalitarismo y reducción de las libertades. Y como la libertad también está en la base de la armonía social, si eliminamos la libertad para conseguir la igualdad, estamos también creando una tensión social y por tanto una injusticia.
Bien, esto se ve como bien cortito, pero hay una cuestión que es muy importante acá, muy importante, que entender los orígenes de la riqueza. Porque Marx hablaba de la lucha de clases, ¿ya? Hablaba de la lucha de clases porque se esconde el origen, ¿ya? Del capital. El origen de cómo, por ejemplo, nosotros comenzamos a producir tantos bienes y tantos servicios, ¿ya? Que comenzamos a desarrollarnos, si bien, por ejemplo, existen muchos bienes, ya yo puedo acceder a muchos bienes y muchos servicios, pero la pregunta es cómo y la pregunta es por qué. ¿Por qué entonces se genera esta riqueza y hacia dónde va esa riqueza? ¿Hacia dónde va la riqueza, por ejemplo, del trabajo? Si es que la riqueza va, por ejemplo, hacia una sociedad que busca una más igualdad o solamente esa riqueza va hacia las libertades de quienes tienen la propiedad y quien tiene el capital. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Dice, la justicia consistirá en saber encontrar el equilibrio entre los valores de la libertad y la igualdad. Ahí tenemos un cierto consenso entre lo que estamos viendo. Recuerden entonces que una sociedad ética, una sociedad que busca la justicia, consistirá en saber encontrar este equilibrio entre la libertad y la igualdad. Dice, para Marx, la justicia es exigir a cada cual su capacidad y dar a cual según su necesidad. Esto choca con el pensamiento que antes veíamos en Platón. Para Platón, cada persona ocupa un lugar en la sociedad según su capacidad. Pero cabría preguntar a Platón, ¿qué ocurre si uno tiene apenas capacidades, pero sí tiene muchas necesidades? La respuesta de Marx sería que si uno no es muy inteligente o muy fuerte o muy habilidoso, pero tiene necesidades básicas de alimentación o de cuidados sanitarios, por ejemplo, los niños pequeños, los ancianos, los discapacitados o los enfermos mentales, esas necesidades deberían ser cubiertas. En base a esto podemos decir que para Marx el criterio de justicia sería la necesidad, ¿ya? Dar a cada cual según su capacidad y según su necesidad, ¿ya? Buscar una sociedad más equitativa. ¿Mm? Los otros pensadores estaban buscando una sociedad de libertades, pero para Marx la sociedad es una sociedad que busca la equidad, ¿ya? Esa equidad, por ejemplo, encontró algunos estragos, como dice acá, en los totalitarismos, ¿ya? O en los socialismos reales, como se hablaba antes de la URSS, por ejemplo, o de Cuba, ¿ya? Que hay un totalitarismo que es real y que atenta contra la libertad, ¿ya? Y que son más bien, ¿cómo se llama? Son exageraciones de este sistema. Este sistema tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con cuál es el origen finalmente de la acumulación del capital, ¿ya? Aquí vamos a ver un pequeño video sobre el origen de la riqueza, ¿ya? Sobre el capital. Vamos a poner atrás para poder observar el video. Y después vamos a hablar de un concepto que es fundamental, ¿ya? Para pensar algunas relaciones económicas que nosotros tenemos. ¿Mm? Estas relaciones tienen que ver con el fetichismo de la mercancía. Y ahí yo quiero detenerme un poquito más para reflexionar el cómo nosotros entendemos los bienes, ¿ya? Y cómo, por ejemplo, estos bienes se producen y cuál es el problema y la injusticia de esa producción, ¿ya? Por una parte, la acumulación del capital y por otra parte, que nosotros mismos nos enajenamos o estamos ajenos, ¿ya? A la producción social. Y ese es un gran problema. Ya vamos a determinar por qué es un problema y vamos a explorar un poquito, ¿ya? Opinar hartas cosas sobre qué es esto que vamos a observar. Chiquillos, les voy a pedir encarecidamente acá atención, porque este video tiene subtítulos, ¿ya? No está traducido al español como el anterior. Así que hay que poner atención y hay que leer los subtítulos que vienen acá. Vamos a ponerlo en grande para poder visualizarlo. Ojalá que después no nos corten el video por Corping, pero ya. Veamos acá. Consider, my dear viewers, a world without money, without class divisions, where everyone gives according to their abilities and takes according to their needs. Sounds pretty sweet, no?
To German poet and philosopher Karl Marx, such a communist utopia was not only possible, it was inevitable, or what he called the march of history. Though deeply influenced by Hegel, who proposed that history develops through the abstract concept of world spirit, Marx believed that it is not conflict of ideas that propels history, but rather conflict arising out of our relation to material goods that will bring history to its end, specifically our working conditions. Marx calls this historical process dialectical materialism. Initially, humanity was concerned only with the most basic acts of our species, producing for personal survival. But as the population multiplied, economic systems were established to address the needs of all. And with economics, an individual's relationship to the products they create changes. For one is no longer producing for their own immediate needs. They are producing for others. Fast forward to the Industrial Revolution, where mankind created mechanisms to fulfill the needs of many with unprecedented efficiency. These mechanisms, or capital, are owned by individuals, leading to enormous concentrations of wealth. And for the tired worker who must operate these machines, there is no getting ahead. For in order for the capitalist to maximize profit, he must pay the workers little more than is necessary to survive. To Marx, this economic system of capitalism thrives on exploitation and creates widespread unhappiness through what he calls alienation. For starters, I am alienated from the fruits of my labor. If I create a turnip, it'll be sold to another. And in exchange, I'll be paid a wage and become as much of a commodity as the thing I produce. Thus, I am removed from my work. I do not see myself in my labor. Capitalism also alienates us from each other. For the worker to produce efficiently, the capitalist tells them they are in constant competition for their job, thereby turning our fellow man into an adversary rather than an ally. Furthermore, capitalism alienates us from our very nature. Creating is a great source of satisfaction for our species. But because we are forced to make things that we have no personal investment in, our lives become a burden. As time goes on, and industrial powers become increasingly concentrated among a select elite, the gap between the working class and the capitalist will only become wider. To Marx, this gap will eventually become so pronounced that the workers, in their profound frustration, will rise up and overthrow the oppression of the few and usher in a new society. A society in which there is no private property, there are no class divisions, where people's labor is held for the common good, and where all work according to their ability. And that, my friends, is communism. Even today, Marxism is one of the most powerful ideologies in the world. And to some, the ushering in of the Marxist utopia still lies in the not-too-distant future. Que son buenos estos videos chiquitos. Ya, ahí tuvimos una introducción muy rápida a muchos de los conceptos, ¿ya?, que tienen que ver con Marx. Bien, lo que a mí me gustaría que ustedes aprendieran es que hay un profundo ya humanismo en Marx, ya que tiene que ver también con que el valor de las cosas ya siempre es un valor humano de las cosas ahí detrás. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos un dibujito, ¿ya? Fíjense en lo que sale acá. Ahí están los estragos de la producción capitalista. Fíjense en todos los objetos que hay detrás, ¿ya? Objetos. Pero ese mundo, ¿ya?, en el cual nosotros, por ejemplo, buscamos cierta libertad en el consumo de cosas, ¿ya?, pierden de vista cuál es el origen de su producción. Pierden de vista, por ejemplo, los fines de esa producción. El trabajador, por ejemplo, explotado, gana menos de lo que trabaja y a su vez produce cosas que no le interesan o cosas que finalmente no le son propias, ¿ya? Entonces volver, por ejemplo, un mundo productivo de bienes, ¿ya?, mucho más auténtico en ese sentido, tiene que ver con humanizar mucho más el trabajo, ¿ya? Ustedes han escuchado, por ejemplo, esta disociación que hacen los economistas. Dicen, no, la economía es una ciencia,
No, la economía es otra cosa. La economía finalmente no es una ciencia exacta. La economía siempre es política. La economía siempre es una cuestión humana que hay detrás. ¿Ya? La acumulación de la riqueza es la cuestión injusta que hay detrás, pero que tiene esto, tiene un fantasma detrás, y ese fantasma se llama fetichismo. ¿Eh? Veamos acá, pongamos mucha atención aquí, que esta parte es muy importante, muy importante. Ya, cada cosa que nosotros tenemos, ya como bienes, ya, aquí lo reducimos un poquito más a los bienes, ya, tienen una historia detrás y a su vez han sido producidos por mano de obra humana, ya, por ejemplo, si yo voy a comprar un objeto al mercado, ese objeto no solamente tiene un valor de cambio, sino que tiene un valor de uso detrás, ¿ya? El valor de uso es el valor que le damos cotidianamente y el valor de cambio es el valor que ha sido asignado por el capital, ¿ya? Y todo eso está escondido detrás de un velo, ¿ya? Por eso también el socialismo, el marxismo, ¿ya? Nace también de un pensamiento de sospecha, ¿ya? La sospecha es la siguiente, la sospecha es de dónde viene la riqueza, de dónde viene el capital, de dónde viene, por ejemplo, la acumulación de esta riqueza. ¿Mm? ¿Se habían preguntado eso ustedes, chiquillos, o solamente ven a los objetos por verlos? ¿Mm? Reflexionemos un poquito aquí en la imagen. ¿Solamente los vemos? ¿Mm? O podemos visualizar o pensar, por ejemplo, las relaciones que hay detrás. ¿Mm? El trabajo No, humano que hay profe, detrás. No, igual hay que visualizar eso, o sea, claro, considerarlo. Como eso sería como una plusvalía, ¿o no? claro. Claro, hoy día, por ejemplo, hace un rato yo estaba dándole unas legumbres a mi hijo, ¿ya? Y claro, él piensa inocentemente, ¿ya? Cosa que es muy malo que quede, ¿cómo se llama? Que quede permanente en la adultez, ¿no? Pero él tiene derecho a pensarlo como niño chico. Ya que el plato de comida llega porque llega nomás, ¿ya? ¿Dónde está no hay una reflexión sobre la producción? Obviamente no tiene esa capacidad, pero ¿dónde está la producción? ¿O quién produjo la riqueza de ese plato de comida de lentejas que yo tengo enfrente? ¿Ya? Así también hay que pensar en todas las cosas que nosotros vamos a consumir, por ejemplo, ¿ya? ¿Quién las produce? ¿Mm? ¿Quién está ganando, por ejemplo, la acumulación del capital con respecto a eso? ¿Ya? Porque los objetos en sí mismos ya esconden sus relaciones de producción. No, nosotros todos tenemos que pensar esas cosas para hacer un mundo mucho más humano. Veamos qué es lo que es esto del fetichismo de la mercancía, que vamos a volver después a este concepto de todas formas, ¿ya? Dice fetichismo, es la devoción hacia los objetos materiales, a los que se ha denominado fetiches. El fetichismo es una forma de creencia o práctica religiosa en la cual se consideran que ciertos objetos poseen poderes mágicos o sobrenaturales que protegen al portador o a las personas de las fuerzas naturales. Los amuletos también son considerados fetiches, ¿ya? Ahí hay que preguntarse cuánto ya de los objetos o de los bienes que yo tengo los considero fetiches. ¿Mm? Por ejemplo, la educación misma que ustedes están recibiendo también puede ser considerado como un fetiche, ¿ya? El hecho de que nosotros nos estemos educando solamente para salir de cuarto medio, ¿ya? También es un fetiche. ¿Mm? Porque esconde las relaciones que hay detrás. ¿Qué esconde, por ejemplo, la educación? ¿Qué esconde, por ejemplo, la escuela? ¿Mm? ¿Qué es lo que esconden las cosas? ¿Ya? Esconden un trabajo humano que hay detrás y hay unos fines detrás. ¿Qué es lo que dice el fetichismo de la mercancía en Marx? Dice, es un concepto creado por Karl Marx en su obra El Capital, lo que denomina como algo mental donde en una sociedad productora de mercancías, esta aparentan tener una voluntad independiente de quienes las produjeron, es decir, fantasmagórica. ¿Mm? Ahí salen los links porque los saqué aquí de Wikipedia. Lo más simple que encontré. Es una ocultación de la explotación de que es objeto del proletario, al presentarse las mercancías ante los consumidores sin que ellos observen la explotación. Ahí tiene que ver con la plusvalía, ¿ya? Nosotros estamos llegando a tal punto de los medios técnicos, por ejemplo, que nos convertimos solamente en consumidores.
¿ya? Que no entendemos, por ejemplo, cómo funciona el mercado o cómo funcionan los objetos que tenemos nosotros a la mano. Cómo funciona, por ejemplo, un computador, cómo funciona, por ejemplo, no sé, una consola, por ejemplo. Y más allá de saber su funcionamiento, es el preguntarse el por qué se producen esos objetos. ¿Mm? ¿Por qué están producidos? ¿Ya? ¿Por qué, por ejemplo, me enajenan un juego, me enajena, por ejemplo, de el movimiento, me enajena de el ejercicio, por ejemplo? ¿Mm? Como por ejemplo las cosas mismas, el deporte, por ejemplo, el fútbol es muy enajenante, ¿ya? Para las personas, por ejemplo, el fútbol no solamente es un juego, sino que es también un comercio, ¿ya? También es una cultura, pero cuando el fútbol se genera solamente como un consumo, ¿ya? Ahí hay un problema de plusvalía. ¿Por qué? Porque ese consumo, ¿ya? Ese consumo, esa riqueza que nosotros estamos produciendo, por ejemplo, al consumir esos bienes, va hacia un capitalista, va finalmente a concentrarse, ¿ya? En una persona que concentra el capital y por tanto también concentra las libertades. Y si concentra las libertades, no puede haber una sociedad de igualdad. Dice, el resultado del fetichismo es una apariencia de una relación directa entre las cosas y no entre las personas, lo cual significa que las cosas, en este caso las mercancías, asumirán un papel subjetivo que corresponde a las personas, en este caso los productores de las mercancías y viceversa. Este fetichismo está relacionado con el concepto de alienación, donde el objeto cobra vida, entre comillas, y ocupa el lugar del sujeto, siendo para los demás ajeno la relación del productor con el producto. ¿Ya? Cuando yo leo esto, pienso, por ejemplo, en las filas para, no sé, para comprar una PS5, ¿no? Un PlayStation 5, ¿ya? La gente está totalmente enajenada con esas cosas, porque por una parte no tiene idea de dónde vienen, no tiene idea de cómo funcionan, ¿ya? Y lo único que hacen es como reificar, es darle Eso. como vida al objeto. Dígame. Pero es que ahí también entran las necesidades y las necesidades, que son completamente distintos y la mayoría de la gente no lo sabe diferenciar. A ver cómo es, pues. No conozco esa... Las necesidades son lo que uno en verdad necesita, pues, o sea, lo que es por ejemplo, la primera mano, o sea, no sé, pues, pagar alimentación, pagar las cuentas, pagar una casa, tener un techo, esas son necesidades que uno tiene, pero ¿Ya? las necesidades son lo que uno quiere, pero no es necesario para vivir, o sea, por ejemplo, el maquillaje, los juegos. Por ejemplo, en esta pandemia sí es necesario tener un computador porque es tu fuente de trabajo o tu fuente de estudio, Ujú. pero no sé, tener la última consola es una necesidad porque no es algo que me haga para vivir o algo así. ¿Se entiende? Claro, sí, 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 se entiende, perfecto, perfecto. ¿Ya? Ahí, claro, hay una, ¿cómo se llama? Una proscripción despectiva sobre los bienes. Ahí a veces uno puede tener mucha razón en ese sentido, ¿ya? Que la gente vive más bien alienada sobre las cosas, ¿ya? Pero los bienes están ahí, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablaste del maquillaje, ya yo pensaba que la gente también es libre, por ejemplo, de maquillarse, ¿ya? O pensaba, por ejemplo, en las performances, por ejemplo, de una persona travesti, por ejemplo. Esa persona, claro, tendría la necesidad de comprar, por ejemplo, varios de estos objetos, ¿ya? Que tienen que ver con el maquillaje, y eso también lo puede hacer en el uso de su libertad, ¿ya? Para otra persona puede ser eso más bien un derroche, ¿ya? O la palabra que dijiste tú, ay, se me olvidó, ¿cómo era? Necesidades. Necesidad, claro, claro. Pero ahí por eso hay que buscar el equilibrio ahí, Francisca, porque una persona, por ejemplo, que Que tiene... igual cambia por persona tras persona, porque por ejemplo, como usted dice, un Ujú, transformista que su trabajo es de transformismo, obviamente su fuente de trabajo va a ser maquillarse y tener buena ropa. claro, Entonces, obviamente eso sí lo va a necesitar, no es una necesidad para él, pero para una persona, no sé, una persona que no tiene nada que ver con su fuente de trabajo o su fuente de estudio, no es una necesidad eso, pues para él es una tentación o un capricho o ujú, como un deseo. ujú. Claro, claro que sí. Claro que sí. Y en eso, por ejemplo, la filosofía nos invita a pensar cuál es el origen de ese objeto. ¿Cuál es el origen, por ejemplo, y a qué responde ya la fuerza de trabajo que lo va a producir
y la plusvalía que va a generar en cuanto a la acumulación de riqueza. ¿Ya? Y ahí está. La idea aquí es buscar más una cuestión más auténtica. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos de la producción y cuando hablamos de una sociedad más justa, ¿ya? Lo que nos diría Marx, ¿ya? Es que estas sociedades más justas tienen que tender a la igualdad. ¿Ya? Y que los productos, ¿ya? En sí, ¿ya? Son como el reflejo de una sociedad que no está buscando la igualdad, sino que la está escondiendo. ¿Ya? Y la escondemos, por ejemplo, en el consumo y la escondemos en estas múltiples necesidades que nos ofrece el mercado, pero que escondemos lo más esencial en ese sentido. Lo esencial que es el trabajo humano, lo esencial también es determinar, por ejemplo, cuáles son las cosas esenciales para vivir o no, tal como decía Francisca, ¿ya? Y cuáles son las cosas, por ejemplo, que yo voy a elegir, ¿ya? Para, en mi libertad, eso sí, siempre en mi libertad, ¿ya? Pero que no produzcan, ¿ya? Estas desigualdades que nosotros estamos observando. Los productos tienen un origen y el trabajo, en este sentido, porque recuerden que esto es una filosofía que tiene en el centro el trabajo, tiene que ser digno y tiene que finalmente tender a una sociedad mucho más igualitaria. Es un desafío, es una utopía, pero ahí está como propuesta, al igual que lo de los otros pensadores. Bien, ya chiquillos, vamos a seguir después. ¿Ya? Nos estamos introduciendo a estos temas, por eso ahora no hay evaluación, pero está la que me deben de el 03. Así que esto queda hasta las 12 y por favor los vayan entregando. ¿Ya? Ya chiquillos, no me molesto más, que tengan buena tarde, se va a cortar esto. Ya, nos vemos, ya, Chao. ya retomamos estos temas también. Ya, cualquier pregunta al chat como siempre. ¿Ya? Recuerden entonces de seguir estudiando.